Sistema o aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por delgados tubos de superficie lisa y dispuestos concéntricamente. Aunque la función de este no ha sido establecida en su totalidad, se sabe que en su interior existen enzimas, las que son empaquetadas en forma de vesículas membranosas, funcionando estas dentro de la célula. Entre ellas encontramos a los lisosomas. Centríolos. Los centríolos son dos pequeños cuerpos cilíndricos ubicados cerca del núcleo de la célula. Su función se manifiesta durante el proceso de división de esta. Al comenzar el proceso de división celular, los centríolos se separan y desplazan hacia los lados opuestos de la célula. Desde allí proyectan finísimos filamentos radiales llamados áster. Otra de las proyecciones son unos delgados filamentos de proteínas que se prolongan de centríolo a centríolo. Constituyendo así el llamado uso mitótico. Las fibras del uso mitótico están encargadas de orientar el movimiento de los cromosomas durante la división celular. El núcleo. La mayoría de las células poseen núcleos bien definidos, rodeados por una envoltura nuclear o carioteca. A las células con núcleos definidos se les denomina en forma general eucarióticas, para diferenciarlas de las células procarióticas, consideradas más primitivas por no tener un núcleo organizado y definido, como por ejemplo las bacterias y las algas verde y azules unicelulares. La envoltura nuclear es una doble membrana que presenta poros bien definidos, los que facilitan el intercambio de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. En el núcleo distinguimos al nucleolo, cuya composición granulenta contiene ARN, ácido ribonucleico. El núcleo encierra un material de vital importancia para la supervivencia de los organismos vivos, el material genético o hereditario. Conserva toda la información respecto a la estructura y función celular del organismo del que forma parte. El material genético jamás sale del núcleo y utiliza verdaderos mensajeros que transmiten su información hacia el citoplasma celular, lugar donde se realizan todas las actividades biosintéticas de la célula. Se encuentra disperso en el núcleo, condiciones en las que recibe el nombre de cromatina. Cuando la célula entra en el proceso de división, la cromatina se condensa, formando pequeños y finos filamentos llamados cromosomas. En la especie humana están en número de 46. De hecho, cada especie de organismo vivo posee un número de cromosomas que le son específicos.
El protoplasma. El protoplasma es un sistema coloidal formado por una mezcla de gran variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas en un medio líquido que generalmente es agua. Este sistema coloidal tiene la capacidad de cambiar de estado según sea la cantidad de sustancias disueltas o de agua presente. Los estados pueden ser de sol, es decir, de mayor fluidez, o de gel, estado de mayor condensación. Las sustancias inorgánicas presentes son el agua y las sales minerales. El agua es el principal componente de la materia viva. Representa entre el 65% al 95% del peso total corporal. Y en ella se encuentran disueltas o en suspensión todas las sustancias del protoplasma. Además, es el medio propicio para que se efectúen todas las reacciones químicas necesarias para la vida. Las sales minerales son compuestos inorgánicos presentes en las células en forma de ion, que contribuyen principalmente a mantener el equilibrio hídrico de estas. Podemos mencionar las siguientes. Ion potasio, ion sodio, monocarbonato, ion calcio, ion cloro, ion fosfato e ion carbonato. Entre las sustancias orgánicas están las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos o grasas y los ácidos nucleicos. Todas ellas están constituidas por los mismos elementos básicos, principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Tipos de células y tejidos. Todas las células tienen la misma estructura básica, pero a pesar de ello, existen diferentes tipos de células debido a la especialización funcional que han alcanzado. Los diferentes tipos celulares presentan variedad de formas y función. Las células con igual forma y función se agrupan para formar los tejidos. Por lo tanto, existen también una gran variedad de tejidos con funciones específicas. Entre las células y tejidos más representativos tenemos células epiteliales y tejido epitelial, células conectivas y tejido conectivo, células musculares y tejido muscular, células nerviosas y tejido nervioso, células reproductoras, células sanguíneas, células óseas y tejido óseo. Células epiteliales y tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por capas continuas de células. Este tipo de tejido cubre la superficie corporal y las cavidades internas del cuerpo.
Células conectivas y tejido conectivo. Las células del tejido conectivo secretan una sustancia que sirve eficientemente para cumplir con su misión, que es la de sostener y mantener juntas las demás células del cuerpo. Se encuentran en todo el organismo, unen la piel con los músculos, mantienen las glándulas en su posición y sostienen a muchas otras estructuras del cuerpo. Células musculares y tejido muscular. Las células musculares son alargadas y fusiformes, las que en su interior contienen pequeñas fibras contráctiles. Esta característica les permite a ellas y a su tejido la capacidad de contracción y relajación, haciendo posible los movimientos. Células nerviosas y tejido nervioso. La mayoría de las células nerviosas son de forma estrellada. Presentan prolongaciones cortas llamadas dendritas y una sola prolongación larga llamada axón. Las células nerviosas o neuronas son muy sensibles. Esta propiedad es de suma importancia para ellas, ya que son las únicas en el cuerpo que poseen la capacidad de transmitir impulsos nerviosos electroquímicos. La agrupación de neuronas forman el tejido nervioso, el que constituye a los nervios y estructuras u órganos nerviosos como el cerebro y la médula espinal. Células reproductoras. Las células reproductoras son totalmente modificadas y especializadas para cumplir su única e importante función, que es la de reproducir al organismo vivo, del cual forman parte. La célula reproductora o célula sexual femenina es el óvulo. Carece de movilidad y generalmente es de forma esférica y de tamaño mucho mayor que la célula masculina. La célula reproductora masculina es el espermatozoide. De tamaño muy reducido comparado con el óvulo, ha perdido casi todo su citoplasma. Su cuerpo presenta 3 segmentos diferenciados: cabeza, segmento intermedio o cuerpo y cola, la cual le proporciona movilidad. Células sanguíneas. Las células de la sangre son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. También son células que han experimentado modificaciones para poder cumplir con su función. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen forma bicóncava y no poseen núcleo. Contienen el pigmento hemoglobina, que se combina fácilmente con el oxígeno, el que es transportado y distribuido por todo el organismo.